Durante miles de años el ser humano miró al cielo y vio cosas que no podía explicar. Luces que se movían sin lógica, figuras que descendían desde lo alto, presencias que parecían observarnos. Hoy, a todo eso lo llamamos ovnis. Pero hay algo en este fenómeno que no termina de encajar. Porque si analizamos los relatos, si dejamos de lado por un momento la emoción y miramos el patrón completo, aparece una verdad incómoda. Nunca vimos lo mismo. Lo que hoy interpretamos como naves antes fue interpretado como algo completamente distinto. Ángeles, demonios, señales divinas. Y eso nos deja frente a una pregunta que casi nadie quiere hacerse. ¿Estamos viendo algo real, o estamos viendo lo único que somos capaces de entender? Porque si el fenómeno fuera externo, objetivo e independiente de nosotros, entonces debería haberse mostrado siempre igual. Pero no lo hizo. Cambió con nosotros. Evolucionó con nuestras ideas. Se adaptó a nuestra forma de ver el mundo. Y tal vez ese es el detalle más inquietante de todos. Porque si esto es cierto, entonces el misterio no está en el cielo, sino en nosotros. Mucho antes de que existiera la palabra extraterrestre, ya existían los encuentros. Relatos antiguos de distintas culturas hablan de luces en el cielo, de entidades que descendían desde lo alto, de presencias que no parecían humanas. Pero en ese momento, nadie hablaba de naves. Hablaban de ángeles, de mensajeros divinos, de fuerzas que venían desde los cielos con un propósito que no podían comprender del todo. Uno de los casos más conocidos aparece en los textos bíblicos, en la visión del profeta Ezequiel, donde describe algo que desciende del cielo rodeado de fuego, con ruedas que giran dentro de otras ruedas, moviéndose de una forma que no responde a ninguna lógica natural. Durante siglos, este tipo de relatos fue interpretado como experiencias espirituales, encuentros con lo divino, manifestaciones de un plano superior. Y tiene sentido. Porque en ese contexto, la humanidad no tenía un marco para pensar en tecnología avanzada, ni en viajes espaciales, ni en civilizaciones de otros mundos. Entonces interpretaba lo desconocido con las herramientas que tenía, la religión, el mito, lo sagrado. Pero si observamos esos relatos desde una mirada actual, aparece una duda inevitable. Las luces, los descensos desde el cielo, las formas que desafían la lógica. ¿Eran realmente ángeles? ¿O eran algo más, interpretado a través del lenguaje de su época? Porque si esas mismas experiencias ocurrieran hoy, en pleno siglo XXI, es muy probable que no las llamáramos divinas. Las llamaríamos otra cosa. A finales del siglo XIX, algo extraño empezó a suceder. En distintas partes del mundo, pero especialmente en Estados Unidos, comenzaron a aparecer reportes de objetos voladores no identificados. Testigos aseguraban ver luces en el cielo, estructuras que se desplazaban en silencio, artefactos que no podían explicar. Pero lo más interesante, no era lo que veían. Era como lo describían. Porque estas personas no hablaban de naves espaciales. No hablaban de tecnología extraterrestre. Hablaban de dirigibles. Máquinas voladoras alargadas, con hélices, con luces, muy similares a los primeros intentos humanos de conquistar el cielo. Y esto no es un detalle menor. Porque en ese momento, el mundo estaba obsesionado con la idea de volar. Los dirigibles representaban el futuro, el límite de lo posible, el punto más alto de la tecnología conocida. Entonces, cuando algo inexplicable aparecía en el cielo, la mente hacía lo único que podía hacer. Le daba una forma comprensible. Lo convertía en algo familiar. Pero esto abre una pregunta aún más inquietante. Si en la antigüedad eran ángeles, y en el siglo XIX eran dirigibles, ¿qué es lo que realmente estaba ahí? Porque el fenómeno seguía siendo el mismo. Luces en el cielo, movimientos imposibles, presencias que no encajaban. Lo único que cambiaba era la forma en la que lo interpretábamos.
En el siglo XX, el fenómeno cambia otra vez. Pero esta vez, de forma mucho más clara. La humanidad da un salto tecnológico sin precedentes. Aparecen los aviones, los cohetes, la carrera espacial. La idea de viajar más allá de la Tierra deja de ser un sueño y empieza a sentirse posible. Y es en ese contexto donde nacen los ovnis modernos. En 1947 ocurre un evento que marcaría un antes y un después, el incidente de Roswell. Un objeto cae del cielo. Las autoridades hablan de un globo meteorológico. Pero la historia cambia, se contradice, se distorsiona. Y en ese vacío, aparece una nueva narrativa. La de visitantes de otros mundos. A partir de ese momento, los relatos se multiplican. Personas que aseguran haber visto naves metálicas, estructuras imposibles, luces que se mueven con inteligencia. Pero ahora hay una diferencia clave. Ya no se habla de ángeles. Ya no se habla de dirigibles. Ahora se habla de tecnología. De civilizaciones avanzadas. De seres que vienen desde otros planetas. Y esto no ocurre por casualidad. Porque en ese momento, la humanidad ya tenía el marco mental necesario para imaginarlo. El cine, la ciencia ficción, los avances científicos. Todo empujaba en la misma dirección. Entonces, una vez más. Cuando algo inexplicable aparecía en el cielo. La mente hacía lo mismo de siempre. Lo traducía. Pero esta vez, no en términos religiosos. Ni en términos mecánicos primitivos. Sino en algo mucho más cercano a nuestra idea de futuro. Extraterrestres. Y acá es donde el patrón se vuelve imposible de ignorar. Porque el fenómeno sigue siendo el mismo. Luces en el cielo. Movimientos imposibles. Presencias que no encajan con lo conocido. Pero la forma sigue cambiando. Si miramos todo lo anterior en conjunto, aparece algo difícil de ignorar. En la antigüedad fueron ángeles y carros de fuego. En el siglo XIX fueron dirigibles y máquinas voladoras. En el siglo XX, naves y extraterrestres. El fenómeno cambia de nombre, de forma y de explicación. Pero mantiene una constante. Luces en el cielo. Objetos que desafían la lógica. Presencias que no encajan del todo con lo conocido. Entonces la pregunta deja de ser qué son. Y pasa a ser otra. ¿Por qué siempre los interpretamos distinto? Porque si esto fuera algo completamente externo, independiente de nosotros, debería mantenerse estable. Pero no lo hace. Se adapta. Y no se adapta al azar. Se adapta a nuestra forma de pensar en cada época. Como si el fenómeno no solo dependiera de lo que es, sino también de quien lo observa. Y eso abre una posibilidad incómoda. Que tal vez nunca estuvimos viendo cosas diferentes, sino la misma cosa filtrada por distintas mentes humanas. Por distintos niveles de conocimiento, por distintas ideas de lo posible. Por distintos límites culturales. Y si eso es cierto, entonces el misterio nunca estuvo realmente en el cielo, sino en el observador. Hay una última posibilidad, una que rara vez se toma en serio, pero que cambia completamente la forma de ver el fenómeno. ¿Y si los ovnis no vienen de otros mundos, sino de otro tiempo? La idea es simple, pero profundamente inquietante. Lo que interpretamos como visitantes extraterrestres podrían no ser otra cosa que humanos del futuro, observando nuestro presente. Civilizaciones que evolucionaron lo suficiente como para dominar el tiempo o manipularlo de alguna forma. No como ciencia ficción, sino como hipótesis. Y esto explicaría algo que aparece una y otra vez en la historia del fenómeno. Su capacidad de adaptarse a lo que somos capaces de entender. Porque si fueran observadores del futuro, conocerían perfectamente nuestra mente, nuestras creencias, nuestros límites.
Sabrían exactamente qué forma adoptar para no romper nuestra percepción de la realidad. En la antigüedad serían ángeles. En el siglo XIX serían máquinas voladoras. En el siglo XX serían extraterrestres. Siempre cambiando, pero siempre presentes. Pero esta idea tiene un problema. No hay evidencia directa. La física que conocemos no lo permite de forma clara. Y además abre paradojas complejas sobre el tiempo y la causalidad. Por eso no puede tomarse como una verdad. Solo como una posibilidad. Una posibilidad que incomoda, porque no necesita otro planeta. Solo necesita otro tiempo. Y si eso fuera cierto, entonces la pregunta ya no sería qué nos visita, sino ¿cuándo? Tal vez el error nunca fue lo que vimos, sino la necesidad de encajarlo en algo conocido. Durante siglos intentamos darles forma a los mismos fenómenos. Les llamamos ángeles cuando no entendíamos el cielo. Les llamamos máquinas cuando empezamos a dominar el aire. Les llamamos extraterrestres cuando imaginamos otros mundos. Y ahora incluso pensamos en viajeros del tiempo. Pero en todos los casos, el fenómeno parece escapar de cualquier definición fija. Como si no dependiera solo de lo que es, sino también de cómo somos nosotros en cada época. Y eso abre una conclusión incómoda. Tal vez nunca estuvimos mirando algo externo de forma clara. Tal vez siempre estuvimos viendo algo filtrado por nuestra propia mente colectiva. Por nuestros límites. Por nuestras creencias. Por lo que somos capaces de aceptar como real. Y si eso es cierto, entonces el misterio no está allá arriba. No está en otro planeta. No está en otra dimensión. No está en otro tiempo. Está acá, en la forma en la que percibimos todo eso. Y tal vez por eso nunca se resuelve del todo. Porque no se trata solo de descubrir qué son los ovnis, sino de entender por qué los necesitamos. Y si algún día logramos comprender eso, quizás descubramos que nunca estábamos mirando el cielo, sino una parte de nosotros mismos reflejada en él.